Bueno, muy buenos días. Buenos días, Maximiliano. ¿Cómo Buen estás? día, Ido. Bueno, después de haber sorteado los avatares de la Panamericana desde Capital a Buenos Aires, llegamos a tiempo para poder recibirlos y contarles acerca de nuestro fideicomiso Office and Flex. Como siempre, vamos a esperar un minuto y medio, porque a veces es difícil conectarse, determinadas zonas y demás. Así que Max, esperamos 2 minutos y ahí arrancamos, nos presentamos y avanzamos con la presentación. ¿Te parece bien? Perfecto, Ido. Vamos igual a terminar en tiempo y forma como siempre. Así es. Chequeando el reloj. Ahí va. Bueno, si te parece bien, arrancamos. Vamos. Buen día a todos. Espero hayan podido o puedan ir conectándose lo antes posible. Me presento. Seguramente hay varias personas de las que están conectadas que nos conocen, otras no. Con lo cual les cuento que soy Guido Almerí Friedrich, soy director de inversiones de Parque Empresarial Austral de la Universidad Austral y me acompaña de mi equipo Maximiliano Brunetta, eh, líder como investment advisor del producto y del grupo. Vamos a contarles, como en otras oportunidades lo hemos hecho con otros grupos de inversores, acerca de, bueno, nuestro fideicomiso Office and Flex, ubicado en nuestro Parque Empresarial Austral, en el campus de la Universidad Austral, que, corregime si me equivoco, Max, pero creo que es, teniendo en cuenta el entorno mundial y local, sobre todo en la Argentina, creo que es un excelente producto para resguardar tu capital en dólares, y para obtener una renta inmediata en dólares, ¿no? Pero sobre todo en momentos tan complejos, yo creo que hay que buscar nichos o lugares donde resguardar el capital, porque esto afecta a todos los actores del mercado. Incluso el sistema financiero está bastante, se golpea bastante, y si no se es un gran experto o estás asesorado por expertos muy avesados, se generan complicaciones importantes, ¿no? Cuando queremos ver el resultado de nuestra inversión, muchas veces perdiendo capital. Entonces creo que hay que enfocar en productos que sean eso, ¿no? Que den una buena renta, pero que fundamentalmente resguarden tu capital. Bueno, Fideicomiso Office and Flex tiene que ver con esto y vamos a contar ahora por qué no vamos a los números duros directamente, sería mucho más fácil y mucho más rápido, Maximiliano, pero nos gusta dar algunos tips, como los comentarios que hice recién, respecto de qué hay que considerar, qué elementos claves o qué puntos claves hay que tener en cuenta al momento de analizar una inversión, ¿no? Eh, Hay 4 o 5 tips que son fundamentales. Después, por supuesto, cada producto tendrá y cada proyecto su factor de análisis propio por sus características, pero siempre hay 3 o 4 cosas que nosotros tratamos de que el inversor entienda, no solamente para analizar nuestro producto, sino obviamente para comparar y para analizar otros productos. Voy a contarles un poco. America Capital Investment es nuestra holding. Dentro de esa holding tenemos varias compañías. Una es Taurus de Argentina,
Operador Parque Austral. Tenemos varios, cada negocio está montado o está relacionado con una compañía. Taurus de Argentina está asociado, nuestro socio es Taurus Investment Holding en Estados Unidos, donde desarrollamos proyectos en USA desde hace muchos años, vamos por el proyecto número 256. Tenemos otro socio en Inglaterra, en UK, desde hace 2 años. Desarrollamos productos en Brasil asociados con Hausbau y en la Argentina nuestro producto insignia, nuestro producto estrella, muy maduro y muy consolidado, es el Parque Empresarial Austral, donde nuestro socio estratégico obviamente es el Grupo Austral, la universidad, el IAE y el Hospital Austral. Esto tenemos un contrato de sociedad a 50 años con opción a otros 50, de los cuales recién han transcurrido 20. Con lo cual, todo lo que vemos en Parque Austral está desarrollado por Operador Parque Austral. Hoy, como bien digo, son muchos años de experiencia y en todas las verticales, ¿no? Cuando hablamos de verticales, hablamos de tipos de desarrollo, ya sea desarrollos multifamiliares o residenciales. Esto se va dando estratégicamente y vamos viendo estratégicamente en cada país del mundo cómo se va desarrollando la economía, el movimiento demográfico, las cuestiones políticas. Bueno, la decisión de cada proyecto es un análisis muy profundo. También estamos en el mercado de logística e industrial y por supuesto en todo lo que es oficinas y con nuestra marca Flex. Hoy nuestra cartera es aproximadamente de 600 inversores, sigue creciendo constantemente. Tenemos dentro de ese grupo muchos inversores recurrentes, o sea, diversifican su portfolio o su respaldo de ahorros y van invirtiendo en distintos proyectos nuestros, ¿no? Cuando hablamos de más de 49 proyectos fondeados, hablamos de proyectos propios de America Capital Investment, en sociedad con Taurus, el número es mucho más superior, más de 450 millones de dólares invertidos. Hablamos de las verticales y más de 1.200 millones de metros cuadrados desarrollados. O sea, no es menor. Esto acredita nuestra experiencia y tiene mucho que ver con uno de los factores importantes, ¿no? que siempre destacamos con Maximiliano, que tiene que ver con quién está detrás de esto, de cada proyecto, qué experiencia tiene, qué respaldo tiene, porque si no, no voy a decir nombres, pero han habido algunos acontecimientos últimamente en el mercado. Yo no digo que sea gente inexperta, pero que por ahí desvía el foco digamos, del proyecto inicial y empieza a mezclar con variables financieras. Bueno, nosotros somos especialistas en esto, nos dedicamos a esto y esto es lo que da y lo que es la base de esa seguridad respecto de lo que decía al principio del resguardo de nuestro capital, ¿no? Maxi, a ver, contanos por favor un poco qué es esta burbuja en la Argentina, donde nosotros obviamente somos inversores y aclaro que Office and Flex es nuestro quinto, sexto proyecto de inversión dentro del parque empresarial. Ya contamos con una cartera de inversores que han invertido en otros proyectos y muchos de ellos son recurrentes, como siempre digo, ¿no? Van apostando a todos los proyectos que vamos desarrollando. El parque empresarial austral propiamente dicho son 100 hectáreas, de las cuales 27 las ocupa el parque, pero es toda una sola cosa integrada, donde está el hospital, el IAE, la universidad y el parque empresarial. Contanos ahora vos un poco, Max.
Y yo cabe destacar que nosotros estamos asociados al Grupo Austral desde el año 2006, ¿no? Por lo cual llevamos toda una trayectoria donde hemos supido construir 3 edificios insignia y otros 3 edificios de depósitos industriales con un concepto flex. Acá estamos hablando de la construcción y financiación del 7.º edificio en conjunto con el Grupo Austral, ¿no? Y el campus, ya hablando de lo que representa el predio, ¿no? Estamos hablando de un gran predio de 100 hectáreas, donde en ese predio del Grupo Austral está, bueno, el conocido Hospital Universitario Austral, la Escuela de Negocios que está rankeada dentro de las 5 primeras posiciones a nivel mundial, que es el IAE, que data de 1978, la Universidad Austral, y 26 hectáreas de esas 100 es lo que estamos hablando, el parque científico, empresarial y tecnológico que se desarrolló desde un origen en el 2006 y donde ya Correcto. llevamos 25.000 metros cuadrados construidos. Actualmente hay unas 65 empresas que están residiendo, como decimos nosotros. El término técnico sería alquiler, pero son empresas que van renovando sus contratos. Estamos hablando de empresas de la talla de el CRM que cotiza en bolsa a nivel mundial, que es Salesforce, de Coca-Cola FEMSA, bueno, el laboratorio que ha AstraZeneca. sido famoso en la pandemia, AstraZeneca, bueno, y así distintas empresas de distintos sectores e industrias. Pero perdóname, Max, que te Ujú. interrumpa. Vos dijiste 65 empresas, y cuando decimos 90 es porque la diferencia son startups. Son Exacto. 65 empresas y después con pequeños proyectos que totalizan Correcto. 90. Sí, 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 vale la aclaración en función de la presentación que estamos Ujú. desarrollando. Y esto habla también, como bien decís, Guido, de una cantidad de colaboradores de dichas empresas, de profesionales, de académicos, que hace al ecosistema, ¿no? Eso que nosotros lo marcamos como una gran diferencia entre cualquier proyecto de real estate, porque vale la pena que se den una vuelta para respirar en primera persona, en carne propia, lo que uno destaca y siente al ingresar a este predio, ¿no? Uno siente que Exacto. está en otro A ver, mundo y si hay una recurrencia hoy también, volviendo a la introducción que decía Guido, es la incertidumbre. Entonces, cuando hoy en todos los eventos, tal vez la charla, la exposición más popular o de mayor demanda es la que habla de la incertidumbre de dónde invertir hoy. Bueno, acá nosotros estamos ofreciendo un producto de inversión, ¿no? Con una trayectoria, con un respaldo, con una atomización, una diversificación. Eh, en este ecosistema estamos hablando de 8 facultades que corresponden a la Universidad Austral, y esto hace un 6.000 alumnos, diferencial. ¿no? Sí. ¿Cómo, perdón, Guido? 6.000 alumnos. 6.000, exacto. Donde muchas de las empresas se nutren, ¿no? Tanto en lo que respecta a prácticas laborales. Tenemos un caso de leading case, que es el caso de Sirius, que es una empresa que nació como una incubadora en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, y hoy es una de las empresas más importantes del parque empresarial austral. Correcto. Bueno, ahí a medida que vayamos avanzando, vos mencionaste varias cosas que son las que hacen el diferencial y son las variables clave que hay que analizar, no solamente en este proyecto, sino en cualquier proyecto de inversión de real estate, ¿no? Hablamos de quién está detrás y vos recién mencionaste valor agregado. Ahora vamos a profundizar sobre esto. Entramos un poquito en lo que es el resumen de la inversión. Eh, a ver, estamos hablando de un fideicomiso de renta, con renta inmediata y
administración y construcción al costo. Cuando decimos al costo es porque realmente, en general, la mayoría de los desarrolladores generan un markup en el desarrollo que llevan a cabo. En nuestro caso, el fideicomiso es al costo y los inversores, nosotros y ustedes, pagamos estrictamente el costo de la construcción del edificio. Eso no tiene markup, no tiene ganancia, es realmente al costo. En términos generales, esto es un producto que tiene un componente de renta inmediata y un componente constructivo. La verdad que es una ventaja comparativa muy grande para quienes somos inversores de estos proyectos, porque en general lo que se hacen es fideicomisos de construcción, propiamente dicho, donde el proceso es similar, se genera la idea, se genera el flujo de fondos, los inversores ponen el dinero, se construye, se comercializa y después se administra. Pero eso tiene un tiempo de ocurrencia que es mucho más largo que esto. O sea, en este proyecto nosotros cobramos en renta inmediata y ahora voy a explicar por qué. Si fuera constructivo propiamente dicho, obviamente habría que esperar que se construya, que se comercialice, y la comercialización es progresiva. Y eso iría generando la renta. Bueno, en este caso, no. Nosotros creamos un producto que es un mix entre la compra de participación de la renta neta que genera la operación de edificio construido, funcionando y con plena ocupación. Esto el fideicomiso total es por 4.220.000. 3 millones 3 millones y monedas es lo que corresponde al componente de renta inmediata, que bien digo y como bien expliqué, es la adquisición, la adquisición de un porcentaje de participación en la renta neta generada por la operación de edificio, construido, funcionando y con plena ocupación. La segunda etapa, que es la etapa menor, de los 4.200.000, más o menos 1.200.000 corresponde a la construcción del nuevo edificio, es la que después agrega a la renta que yo percibo desde el primer día una renta adicional. Eso se va, la construcción del edificio demora aproximadamente un año y se empieza a comercializar antes, ¿no? Entonces, como bien dije recién, estamos hablando de una inversión total de 4.220.000 y hablemos un poquito del resultado. Bueno, perdón, 3.020.000 es el monto total de adquisición de activos respecto de renta neta, porcentaje de participación en la renta neta de la operación de edificios construidos funcionando de hace muchos años, con lo cual es una operación consolidada. Es un ingreso neto, real, palpable y que tiene historia. Y ese 1.200.000 que se dedica al nuevo desarrollo. Ahora, hablemos un poquito de resultados. Bueno, realmente las proyecciones son excelentes y de hecho, quienes ya han invertido, ya han transcurrido 3 trimestres, han tenido muy buenas noticias. El resultado ha sido en los últimos 2 trimestres un 20% por encima de lo proyectado. Después vamos a profundizar sobre esto, pero estamos hablando de un proyecto a 29 años donde hablamos de una TIR del 12%, siempre hablando en dólares, ¿no? Pero, a ver, también es importante diferenciar lo que es la tasa interna de retorno de lo que es la renta corriente, porque la gente a veces lo confunde. La tasa interna de retorno es lo que mide el resultado de la inversión de punta a punta, desde el origen hasta el final. Esos 29 años. Si yo saco una foto al final del proyecto, tengo una TIR del 12% y un múltiplo de 3.15, 3.20. ¿Qué significa un múltiplo de 3.15 o 3.20?
que yo en esos 29 años recupero el capital y gano un 220%. Esto para ser lo más gráfico posible. Ahora, la renta se paga obviamente en dólares, se paga en el año en forma trimestral, trimestre calendario. Entonces, si yo quiero medir cuál es mi renta corriente promedio anual, si tomo todos los 29 años, el promedio me va a dar una renta del 8% anual en dólares, renta corriente, ¿sí? Que es realmente una tasa más que atractiva. Es progresiva, obviamente, cuando inicia el proyecto, la renta va subiendo en base, ahora vamos a explicar en base a qué, cuáles son las variables de riesgo, pero siempre es progresiva y las primeras proyecciones que hicimos el primer año daban un 3.6, 3.7, como mejoró esa proyección, mejoramos el flujo de fondos, ya empezamos a hablar de un 4 y estamos pagando más del 5. Con lo cual, después vamos a ver en profundidad por qué y está pasando esto. Bueno, esto es lo que les comentaba recién, ¿no? ¿Cómo está compuesto el producto? ¿Cuál es el portfolio actual? Hablábamos de estos 3 edificios que ya tienen una historia y que están funcionando, por ejemplo, nuestro edificio insignia M3. Tenemos edificios insignia o nuestros edificios flex. Los flex son naves industriales, son naves muy corporativas, no es el típico galpón atinglado que vemos en cualquier otro emprendimiento, no es una crítica, sino que es otro producto. Son naves boutique. Si uno las ve de afuera parece un edificio de oficina y realmente adentro hay producción, logística, todo lo que hace a una nave industrial. Nuestro edificio insignia, que está operando desde 2008, va a haber que actualizar, Maxi, y hablar con la gente de marketing para que actualice la ocupación de Insignia M3 con los 6 contratos firmados este mes, está cercana al 94%, y hay 20 inquilinos, no 16. Si tomamos el promedio de los... A ver, los contratos, el contrato mínimo son 3 años, pero depende del tipo de empresa que se instale. Tenemos también contratos a 20, a 10, a 5. Depende de la inversión que haga. Un laboratorio normalmente hace grandes inversiones en su espacio, con lo cual normalmente pide contratos de más largo plazo. El Insignia M3 es un edificio en donde tenemos radicadas empresas de tecnología, tenemos radicadas empresas dedicadas a energías renovables, a lo que es proyectos de criptomonedas en el sur del país. Tenemos una empresa de alquiler de flotas corporativas a las más grandes empresas en Argentina. Tenemos una empresa de turismo asociada con el Hospital Austral para hacer todo lo que es turismo salud. La verdad hay una gran diversidad de rubros y hoy, según los nuevos contratos, no recuerdo bien si son ya 20 o 22 empresas, lo que aumenta el número total de inquilinos del paquete que genera esa renta inmediata, ¿no? Después tenemos nuestros edificios Flex 3 y 4, que terminaron de ser construidos en el año 2019. Estas son las naves, en donde hay empresas como el laboratorio Duxley, Neogen Corp, un laboratorio americano de mucha importancia a nivel mundial, es socio de 3M, ahí compró una operación de 3M en Estados Unidos por 1.800 millones de dólares, compró su distribuidor acá en la Argentina y se estableció en el parque. Está MANE, otro laboratorio extranjero,
Bueno, hay diversidad de actividades, hay representante de una empresa de UIT que se dedica a módulos de baterías industriales, Doré, una empresa muy buena de Mar del Plata que tiene plantas productivas por todos lados, Novaprim, Customland, bueno, son diversidad de rubros, diversidad de actividades, diversidad de empresas. Y ahora vamos a hacer hincapié en por qué es tan importante esto, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que en Flex 3 el promedio sube un poquito de los contratos. ¿Por qué? Porque tenemos a Daxle, que es un laboratorio de primerísimo nivel, que tiene su contrato a 10 años. Entonces, si tomamos los tiempos de los contratos, en general nos da entre 4 y 5 años si tomamos todo el parque, ¿no? Y hasta un poquito más. Entonces, las naves están ocupadas 100%, acá sí son 8 residentes en Flex 4 y 5 en Flex 3. El número total de inquilinos va a ser mayor porque en Insignia M3 este mes firmamos 5 o 6 contratos de los últimos espacios pequeños que nos quedaban. Bueno, entonces, estamos hablando, si le sumamos el nuevo desarrollo, el nuevo edificio se va a empezar a construir una vez fondeados los 3.020.000 que generan la renta inmediata, que es lo más importante, porque como inversores empezamos a cobrar la renta al otro día que ponemos el día que ponemos el dinero, empieza a correr nuestro cobro de renta. Entonces, una vez terminado el fondeo de esto, se inicia el fondeo de la construcción del edificio y reunidos los fondos empieza la construcción. La comercialización se empieza antes para que el edificio, una vez terminado, empiece a producir rápidamente esa renta adicional que va a sumar al proyecto. Estamos hablando de un portfolio total de 6.447 metros. Si tomamos los niveles de ocupación promedio, yo creo que estamos un poquito arriba, sí, un poquito más, un punto más por lo menos arriba, y no son 29, son 30 y tantos inquilinos. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Por algo que mencionó Maximiliano recién, que tiene que ver con el bajo riesgo, que tiene que ver con la diversificación y la atomización, punto que vamos ahora a profundizar en los próximos slides, ¿no? Bueno, acá vemos imágenes de frente a la pantalla, arriba a la izquierda, es nuestro modelo de oficinas de edificios insignia. Tenemos 3 edificios insignia de estas características, donde hay radicadas empresas como mencionó Maximiliano, desde un laboratorio como AstraZeneca, Salesforce, uno de los CRM más grandes del mundo, Coca-Cola FEMSA, Keyron, un laboratorio de clonación de equinos de polo. Bueno, hay una diversidad y una calidad de empresas de primer nivel en nuestros edificios insignia. Arriba a la derecha es lo que yo les decía, arriba a la derecha y abajo a la derecha, el frente y contrafrente de nuestras naves industriales. Si ustedes lo comparan con el típico edificio de la actividad industrial, no tiene nada que ver. Esto es mucho más boutique, mucho más corporativo y tiene muchas ventajas respecto de las grandes naves que se alquilan en los parques industriales tradicionales. Nosotros tenemos naves de 3.500 metros que podemos dividir en hasta 8 medios módulos de 418 metros, más o menos. Si uno va al parque industrial de Pinar, nadie te va a alquilar menos de 2.000 metros cuadrados, con lo cual nosotros tenemos un espectro muy amplio. Podemos abarcar desde una pyme o una startup en un módulo pequeño, o podemos alojar una multinacional como tenemos. Esa es la ventaja que nos da respecto a otros proyectos. Y abajo a la izquierda es el proyecto a construir del edificio nuevo, en donde estamos, a ver, hoy prácticamente con plena ocupación. En naves no tenemos más espacio, esto es actual, y en oficinas, no sé, de los 11.000 metros máximos deben quedar
200 y pico, 300 metros, dividido en 3 o 4 oficinas, con lo cual estamos fondeando rápidamente este proyecto porque estamos sobredemandados. A ver, Max, contanos un poco por qué consideramos, ¿no?, que estamos hablando de una oportunidad única de mercado. Me gustaría que cuentes un poco, en función del slide que viene, otro de los tips que tiene que ver con algo clave, que es la ubicación estratégica, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, como sabrán o podrán imaginarse, al formar parte, eh, al estar dentro del gran predio de 100 hectáreas del Grupo Austral, del Hospital Universitario Austral, nosotros estamos ubicados en el punto central del Partido de Pilar, sobre Ruta 8, a escasos metros de la Ruta Panamericana, el ramal Pilar. Tenemos de vecino, Kilómetro 50. kilómetro 50, y tenemos de vecino el grupo ISI, Cencosud, ¿no? Palmas Pilar. Eh, Estamos rodeados de hotelería, y se van sumando nuevos jugadores de la industria. El Hotel Sheraton fue uno de sus primeros. En el punto neurálgico del kilómetro 50 también hay un nuevo hotel Ibis, y hay varias ofertas en lo que hace a hotelería. También es para destacar el gran desarrollo que hubo de barrios privados y countries, que data desde hace varios años, ¿no? Cuando Pilar tuvo el primer parque industrial en el kilómetro 60, que hoy está prácticamente consolidado. Y esto mismo podemos decir del partido de Pilar, ¿no? Donde además tenemos ese acompañamiento de los partidos vecinos, el partido de General Rodríguez, el partido de Escobar, el partido de Tigre, el partido Malvinas Argentinas, donde se crea un gran núcleo que está muy cercano a lo que es el corredor industrial, el que nos abre al puerto de Rosario, donde hay un gran canal exportador, y donde las principales empresas de primera línea, corporativas, han decidido instalarse hace varios años, ¿no? Y también que van tomando decisiones de erradicación, nuevos startups o empresas en tecnología de punta. Claro. Podemos entender que hay otros lugares como el pujante de Canning, que está en crecimiento, pero no hay, digamos, a nivel nacional y a nivel provincial, cercano a la capital, un lugar tan consolidado donde sigue teniendo demanda como el partido de Pilar. Claro, tiene una tasa de crecimiento sostenida, y no Ujú. solamente en lo residencial, sino, obviamente el tema de la pandemia produjo un cambio en la cabeza de todo el mundo, en todo el mundo. Entonces no se trata solamente de vivir mejor, sino de trabajar mejor, de que toda nuestra vida sea mejor. Eso generó una migración a todos los suburbios en el mundo desde las ciudades centrales. Y Pilar fue uno de los distritos más beneficiados. ¿Por qué? Por esto que explicaba Maximiliano. En nuestro caso estamos en Ruta 8 y Magnolia, a 600 metros del kilómetro 50 de Panamericana, y el kilómetro 50 de Panamericana es el corredor, que es el corredor norte, es el corredor más importante de la provincia. Es el vínculo directo con todas las rutas del Mercosur, con los puertos, no solo el puerto de Rosario, sino el resto de los puertos, la cercanía a Cava, los aeropuertos. Realmente es más que estratégico, y esto es algo que, otra de las variables que siempre hay que considerar en cualquier proyecto de inversión de real estate, un pozo, un terreno, una casa, lo que fuere. Siempre hay que considerar esto, ¿no? Acá vemos
una imagen del campus, de parte del campus y el parque. Otro de los puntos importantes es el mercado donde está inserto el producto de inversión, ¿no? Como bien destacó Maximiliano recién, el distrito de Pilar es uno de los distritos más pujantes y con mayores niveles de aporte a la economía del desarrollo de la economía de la provincia y del país, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el 20% del PBI de la provincia está generado por el partido de Pilar. Estamos hablando de un mercado con una tasa de crecimiento enorme y constante. Estamos hablando de gente que reside por más o menos de un número cercano, no, cercano, ya creo que debe haber quedado chico. 450.000 habitantes durante los fines de semana. Tenemos en Pilar 550.000 habitantes, porque hay gente que todavía no se decidió a instalarse en la casa que ya tiene, ¿no? La cantidad de barrios privados que comentó Maximiliano, 7 universidades, 7 shopping, parques industriales y más de 500 empresas como Disney. Hay empresas de muy alta talla que se han decidido instalarse en zona norte, en la zona de Pilar. Y recién hablábamos de las características del proyecto, y Maximiliano lo mencionó al principio, el bajo riesgo desde el punto de vista de la diversificación. Dimos detalles o di detalles sobre la cantidad de empresas que están involucradas y están dentro de esos 3 edificios que generan la renta inmediata. Vimos la diversidad de actividades y esto obviamente baja el riesgo de cualquier inversión. ¿Y por qué? Yo me voy al otro extremo y siempre hago la comparación con un departamento, ¿no? Si yo compro un departamento, que puede ser una muy buena inversión o no, depende de si cumple, para comparar peras con peras, si cumple con todas estas tips que estamos describiendo, que sirven para analizar una inversión, que en general la renta que genera un departamento es mucho más baja que la renta de nuestros proyectos y de muchas otras cosas en el mercado real estate. Así, se ha deteriorado mucho en los últimos años. Pero yo tengo ahí concentrado todo el riesgo en un solo actor económico. ¿Esto qué quiere decir? Que se va el inquilino, por el cual yo pagué a una inmobiliaria un 4 o 5% de comisión, se va, automáticamente yo asumo los gastos, las expensas, los impuestos, tengo que renovar el departamento, tengo que volver a pagar bueno, es costoso y es riesgoso. En este caso no. Hablamos de 29, según el slide, hoy son 30 y pico de empresas con diversas actividades, con lo cual eso genera que yo cobre todos los meses la renta producto de la operación y el resultado del pago de alquileres de estas empresas. Entonces, se podría ir una empresa, se podrían ir dos. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Tengo que poner plata? No. Es muy simple. Bajará unos centésimos mi renta. Yo sigo cobrando mi renta en dólares en mi cuenta, pero no tengo que poner un peso y no tengo que ocuparme de nada. ¿Por qué? Dentro de los contratos que firmamos, hay una cláusula que cada empresa que se retira, que son muy pocas, tenemos muy baja rotación de contratos, que cada empresa que se retira tiene que dar un preaviso de 60 días, pues si no tiene una multa muy importante. ¿Qué pasa en esos 60 días? Hay un equipo comercial que sale rápidamente ya a ocupar el espacio, con lo cual, una vez que se retira esa empresa que teóricamente decidió irse, ya está el nuevo residente firmando el contrato para ocupar el espacio. Como digo, ofrecemos algo distinto, ofrecemos algo diferente, con lo cual estamos con un alto nivel de demanda y hoy casi con plena ocupación. Esto genera
que el riesgo sea bajo. Diversificación en cantidad y en diversidad de actividades. Bueno, hablamos al inicio un poco de la experiencia de nuestro grupo cuando expliqué sobre America Capital Investment, sobre Operador Parque Austral, sobre Taurus, nuestra experiencia no solo local, sino en el exterior y demás. Es muy importante entender quién está detrás de cada proyecto. No sé si aburrirlos con lo que es el mercado general de oficinas, pero todos sabemos lo que ha pasado. En términos de oficina hubo un cambio demográfico muy importante por todo el tema de la pandemia. Sabemos que el microcentro se despobló por toda la migración que hubo hacia los suburbios, lo que hizo que hoy uno camine por el microcentro y vea edificios vacíos, negocios cerrados. La verdad que, y en base a esto, el gobierno tiene un proyecto de residencializar el microcentro. Contrario censo, los suburbios, el corredor norte, esto también está muy bien distribuido geográficamente y no se producen los desarrollos en cualquier lugar, sino que en lugares estratégicos ha crecido progresivamente. El tema del home office sí fue estrictamente extremo durante la pandemia, después eso se fue flexibilizando. Hoy muchas empresas tienen un mix y muchas ya no. Lo vemos acá en el parque, hay muchas empresas que vienen todos a trabajar, dependiendo del rubro. Hay distintas alternativas, pero se está volviendo a la oficina. Mucha gente que tiene sus proyectos privados y demás, que desarrollaba sus actividades en su casa, llega un momento que no se puede dormir, comer, cuidar a los hijos, trabajar, empieza a ser un poco estresante, con lo cual tenemos también mucha demanda de profesionales y de gente con pequeñas empresas que manejaba desde su casa, que ya empiezan a requerir espacio de oficina, y obviamente todo lo que es industrial y más aquello relacionado con la logística, la distribución, creció mucho en el país y en el mundo. También a propósito de la pandemia, ¿no? Acá hay algunos datos más del mercado de Pilar, del distrito de Pilar. Es importante y Maximiliano lo destacó el tema de los barrios. No solamente se están haciendo, no tenemos solamente la cantidad de countries y barrios privados, se están haciendo, hay varios proyectos de barrios abiertos. De hecho, hay una empresa que se está instalando ahora con nosotros que va a desarrollar un barrio abierto, ahora no recuerdo la cantidad de hectáreas, frente a Martindale. Está armando la infraestructura y demás. Hay mucho, mucho. Sigue creciendo Pilar en forma sostenida. Estamos hablando de 137, 140.000 viviendas, 500 empresas, 1.122 habitantes por kilómetro cuadrado. Comparemos eso con la densidad de población de la Argentina. Es tremendo. Eh, Tasa de crecimiento 32%, poblacional estoy diciendo, ¿no? Nada, realmente es más que notable. Plan de negocios, bueno, como bien les comenté en un principio, tiene componente de renta inmediata generado por los edificios insignia M3, Flex 3 y Flex 4, construido, funcionando, con plena ocupación. Van a generar esa renta que yo voy a cobrar el día 1. Y el desarrollo de estas nuevas oficinas, que obviamente estamos con una altísima demanda, hoy prácticamente no tenemos espacio, y es un edificio de rápida construcción, ya está armado el proyecto, está la empresa, está todo listo una vez que se obtenga el fondeo. Y a ver, en general
Los proyectos de real estate son proyectos menos líquidos y Maximiliano es bastante experto en todo lo que es el mercado financiero no real estate. Ambos venimos del sistema financiero y conocemos sobre eso, ¿no? No es líquido como un papel, una acción, un bono, etcétera, que por otro lado tiene una variabilidad electrocardiográmica. Lo nuestro es un producto estable, es un producto de resguardo y siempre hablamos de dólares, ¿no? Tenemos una estrategia de salida a pesar de no ser, a ver, si yo compro un departamento para salir lo tengo que vender. En este caso, en nuestro caso, tenemos dos alternativas de salida. Una de ellas es el instrumento, el contrato, es un contrato carta oferta aceptación que no tributa impuesto de sellos, es cedible a partir del momento uno. Yo firmo y al otro día puedo cederlo a un tercero, pueden llamarnos a nosotros y buscar dentro de esa cartera de 600 inversores algún inversor que pueda estar interesado en comprar la participación a valor nominal. La segunda instancia, y todo esto está establecido en el contrato, ustedes dirán, bueno, ¿cómo se construyó estos edificios construidos funcionando? Tuvieron un inversor original, Taurus, eh, que hoy cede a los inversores de Office and Flex el 85% del flujo de fondos y de la renta inmediata que genera el edificio. El inversor original Taurus sigue siendo inversor con un 15% de ese total que genera la renta inmediata. ¿Pero qué hace? No retira sus ingresos. Con eso se constituye un fondo de reserva. Entonces, en el contrato, en función de esa participación que tiene el inversor original, digamos, se puede, el inversor tiene la opción de ejercer su salida a través de la recompra por parte del inversor original que creó ese fondo de reserva para tal fin. Entonces, supongamos, normalmente si analizamos el flujo de fondos lo que conviene es quedárselo a 29 años. Pero yo puedo tener un problema. No tenemos muchos inversores que salen, salvo por alguna cuestión puntual, se van a radicar al exterior o algún problema familiar grave o demás. Pero supongamos que yo puse $50.000, ¿no? En función del ajuste del flujo de fondos que hicimos, la mejora de las variables de riesgo, han generado que la rentabilidad sea mayor. Pensemos que recupero el capital en el año 8 o en el año 9. Acordémonos que el múltiplo de 3.3 implica recuperar mi capital y generar una renta de un X porcentaje según el tiempo que yo permanezca en el proyecto. Entonces, en el año 8 yo recupero mi capital, o sea que puse $50.000, en el año 8 debería tener $50.000 en el bolsillo. En ese año 8, como establece el contrato, yo en el mes de noviembre con un simple mail, en cada año puedo ejercer mi opción de salida, que va a recomprar el inversor original. Entonces, en el año 8 yo junté por la rentabilidad propia del proyecto $50.000, mando el mail en noviembre y los primeros días de enero del año siguiente el inversor original recompra esos $50.000, con lo cual recuperé mi capital y gané el 100%, pero porque me fui antes. ¿Sí? Si yo permanezco, obviamente vamos a ese múltiplo de 3.3. En el caso de Office and Flex, como tiene un componente de renta inmediata y un componente constructivo, la primera opción de salida se puede ejercer a partir del año 3 y después todos los años. Con lo cual, es muy simple el proceso y, bueno, pero en general la gente no sale, ¿no? Acá le mostramos
un ejemplo de inversión individual es un ejemplo muy acotado, muy simple. Después tenemos flujo de Ujú. fondos con los 29 años y demás, pero es un poco para reflejar cómo crece progresivamente la renta y cuál es la cantidad de dólares que yo me llevo en mi cuenta cada año, ¿no? Para que sea bien claro. Por ejemplo, en el inicio del proyecto, para una inversión de $50.000, en el año 1 habíamos previsto primero un ingreso anual del 3,6, lo tuvimos que ajustar, ahora voy a explicar por qué. Para el año 1, que es el año en curso, un 4%, ya en el tercer trimestre pagamos un 5,05, o sea, está por encima. Si hubiéramos pagado el 4%, o si pagamos el 4% en el año, daría un ingreso anual de $2.210. Obviamente va a ser mayor porque ya estamos pagando por sobre ese 4%. Ya el año 2 estamos hablando de un 8% y así sucesiva y progresivamente va creciendo la rentabilidad anual que llega a superar el 20%, ¿no? Depende el momento del flujo de fondos que vayamos analizando, pero es creciente en forma constante. Eh, Esta es renta corriente, son los dólares, donde dice cash flow, son los dólares que yo recibo en el año, ¿no? Entonces, 2.210, para mí va a ser un poco más, es esa cifra dividida en 4 trimestres. ¿Por qué esto está funcionando como está funcionando? Por tres cuestiones básicas. Una, logramos el 100% de ocupación antes de lo previsto y eso mejoró el flujo de fondos. Segundo, el efecto escasez produce incremento de los valores, con lo cual estamos renovando los contratos de aquellas empresas que vencen a valores un poquito superiores a los proyectados y sumado a eso, se están renovando los contratos que se firmaron durante la pandemia, que obviamente por la situación eran valores mucho más bajos, eran valores subsidiados, llamémoslo así. La competencia alquilaba los espacios por el valor de las expensas, y esos contratos se están ajustando a valores de mercado real y actual, con lo cual eso está produciendo un efecto muy positivo. Independientemente de esto, y acá es una variable financiera, respecto de otros productos, Office and Flex se concibió obviamente el año pasado, conociendo una variable que en años atrás no desconocíamos para otros proyectos, que es el famoso desdoblamiento cambiario. Esa brecha afectó a nuestras proyecciones de proyectos anteriores que pagaron igual muy bien, pero no lo que habíamos proyectado. Acá sí, sabiendo la existencia de la famosa brecha cambiaria, pudimos considerarla en el proyecto y fuimos bastante conservadores y en ese flujo de fondos nos da un resultado favorable porque bueno, el comportamiento está siendo mejor de lo que esperábamos y obviamente tendemos a un solo tipo de cambio. Puede pasar cualquier cosa en la Argentina, pero me parece que es hacia donde vamos. Entonces, todas las variables de riesgo, diversificación, ocupación, precio, son acotadas. Es un excelente producto para resguardar el capital, obtener una renta progresiva y creciente y estar tranquilos, no ocuparnos de nada, ¿no? Eh, eh, Guido, sí, Seguramente debe haber sí. ahora varias consultas que Ujú. podemos responder rápidamente. Sí, hay una puntual que hace referencia a la explicación de recién, que, bueno, confirmamos, el ticket mínimo es de $35.000, ¿no? Y como bien habías aclarado y destacado, nosotros habíamos pronosticado, proyectado
una renta del 4% y la estamos superando, y en los últimos 2 trimestres hemos estado pagando una tasa anual del 5%, lo cual es exacto. un incremento importante. Eso también hace una proyección moderada de nuestra parte, y que, digamos, termina de complementar lo que ofrecemos, ¿no? Algo seguro, diversificado y con una Lo, renta, digamos, frecuente. Destacamos que uno, a partir de que integra el capital, ya empieza a cobrar, empieza a correr el interés, y tiene como fecha de pago el cierre del trimestre, ¿no? Son claro. 4 pagos en el año. La rentabilidad es renta trimestre, trimestre calendario. Yo puedo entrar en la mitad del trimestre y voy a cobrar el parcial y después los trimestres completos. Entre el día 10 y el 15 o el día 10 y el 20 del mes, una vez cerrado el trimestre, recibo la acreditación de mi renta en mi cuenta, una liquidación con todo el detalle y un reporte pormenorizado de toda la operación, o sea, de los ingresos, de los egresos de los edificios, las renovaciones de contrato, a qué valores se hicieron, bueno, cuestiones de mercado. Es un reporte con mucha profundidad que da una visión muy clara al inversor del estado de situación y por supuesto nosotros estamos siempre presentes para responder todas las preguntas que sean necesarias. Y ahí Maximiliano habló de $35.000, ese es el ticket mínimo, que tiene una ventaja, más de una ventaja. Primero, tiene costo cero. Yo no tengo ningún tipo de costo para ingresar al proyecto. No tengo que pagar ni comisiones inmobiliarias, ni escribas, nada. Costo cero de ingreso. Primer ventaja. Segunda ventaja, puedo aportar tanto pesos como dólares. Eh, si aporto pesos, y esto le pasa a mucha gente que tiene flujo de fondos en peso blanco y sacó un crédito subsidiado o alguna cosa en la época de la pandemia, entonces no puede dolarizar a dólar MEP, que sería el dólar formal, esos fondos, pero mucha gente de estas empresas o profesionales invierte con nosotros. ¿Por qué? Porque el fideicomiso tiene la potestad de dolarizar la inversión que haga el inversor en pesos, pero lo hace el fideicomiso, no lo hace el inversor, con lo cual si él está restringido, el fideicomiso sí puede hacerlo, dolariza la inversión y obviamente paga la renta en dólares. Así que eso es una ventaja bastante importante y bueno, obviamente se usó mucho por estas restricciones y en la época que había una gran brecha cambiaria entre el MEP y el blue, ¿no? Eh, ¿Por qué la brecha cambiaria nos impacta? Porque el 85% de nuestros contratos son en dólares. Cuando había un solo tipo de cambio no había duda, pero el 85% de nuestros contratos son en dólares, pagaderos en pesos, a tipo de cambio oficial Banco Nación Vendedor, que es lo que establece la ley, estableció después del desdoblamiento cambiario, y el único canal que tenemos formal, que es el único que usamos, es el MEP. Entonces esa brecha es la que hablamos que afectó mucho a los productos en los cuales se concibieron con anterioridad y no pudimos considerar la proyección esa brecha. Acá sí está considerada y muy conservadoramente, con lo cual nos está jugando a favor. ¿Tenemos alguna otra consulta, Max? Una es referente al tema impositivo que algo mencionaste, ¿no? Por esto que estabas comentando, ¿no? Hay ciertas opciones que lo podemos hablar a nivel reunión personal, pero digamos, o sea, a nivel impositivo, salvo lo que es, bueno, dependiendo de la posición y la declaración personal de cada uno, correspondería tributar solamente por la renta ganada, ¿no? Porque el resto forma parte de las responsabilidades que hacen al Sí, fideicomiso.
A ver, no tributa, esto es importante, no tributa impuesto a los bienes personales porque el fideicomiso actúa como responsable sustituto del inversor ante el fisco, con lo cual está considerado dentro de lo que es el flujo de la operación y la renta que le llega al inversor es neta. De hecho, nuestro Departamento de Administración y Finanzas le da toda la información al contador para que lo pueda declarar rápidamente sin tributar. No tiene que tributar, los inversores no tributamos impuesto a los bienes personales sobre esta inversión. Tampoco se tributa impuesto a la renta financiera. El único impuesto que tributa la renta es, como bien dijo Maximiliano, es el impuesto a las ganancias personal, que depende de nuestra condición ante el fisco y cómo nuestro contador declare nuestros impuestos y cómo sea el resto de nuestro entorno declarativo, digamos, ¿no? Entonces, no es lo mismo ser monotributista que responsable inscripto, que relación de dependencia, etcétera, etcétera, y todas las figuras que existen y cómo manejan nuestros contadores estas variables, ¿no? Correcto. ¿Tenemos alguna otra consulta? Eh, no, hay otra que se repite a la que ya respondimos. Eh, Obviamente, bueno, como decimos siempre, Ido, Sí, estamos a disposición con nuestras agendas para coordinar, ¿no? Para que conozcan el parque. Nosotros siempre decimos que antes de tomar cualquier decisión es importante que lo conozcan personalmente, tal cual. para que puedan palpar lo que nosotros estamos presentando, ¿no? Y comentando. Por supuesto. A ver, inviertan o no, están todos invitados a conocer nuestro proyecto. Es un proyecto maduro, consolidado, en donde hemos creado ese valor diferencial que tiene que ver con el sentido de comunidad y ecosistema de negocios, en donde trabajamos en relacionar a las empresas entre sí y a las empresas del parque con nuestras entidades emblemáticas. Eso genera un ancla muy grande porque se generan negocios, se generan sinergias tecnológicas, científicas. Este valor agregado es lo más importante, y lo comentó Maximiliano, ¿no? Entonces, están todos invitados, inviertan o no, nos encantaría que vengan a conocer Parque Austral. Por supuesto, si son más que bienvenidos si quieren ser parte de nuestro proyecto, nos encantaría, y aparte va a generar una relación de largo plazo en donde se pueden dar muchos otros tipos de relación. En la parte de inversiones, en la parte educacional, en la parte de salud o en la parte empresarial. Nunca se sabe. Con nuestros inversores tenemos muchos vínculos, no solamente como inversores, sino que hay muchos que están instalados en parques, muchos que han hecho cosas con la universidad, con el hospital. Bueno, eso es lo que creamos y es lo distinto y es lo que ofrecemos. Esto no existe en Latinoamérica. Salud, educación y la parte empresarial de primer nivel, interactuando, no hay muy pocos lugares del mundo donde existe. Así que, de mi parte, muchísimas gracias. Creo que cumplimos, Gracias. sí, cumplimos en tiempo y forma con el tiempo. Terminamos exactamente en una hora, habiendo contemplado un tiempito al inicio. Vamos a enviar a ustedes toda la información, y nada, estamos a disposición para recibirlos, para hablar telefónicamente o por la vía que ustedes consideren más adecuada. Tenemos la posibilidad de recibirlos en parque, y si no, acá en Pilar, y si no, en nuestras oficinas en Avenida del Libertador y Maipú, en Retiro, Ujú. si es más cómodo para ustedes. Así que desde ya, muchísimas gracias. Gracias, Maximiliano. Gracias, Guido. Buen término de semana, bueno, y Igualmente. esperamos estar en contacto con todos ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Buen día a todos. Gracias, Max. Nos estamos viendo. Buen jueves a Gracias, ¿eh? disposición. Hasta luego. Hasta luego.